Bienvenidos al episodio número 10 de Auténticos. Y como saben, hablamos de diferentes temas que quizás necesitamos aprender más y minuciosamente. En esta ocasión vamos a estar hablando acerca de una de las disciplinas espirituales más importantes. Y cuando digo disciplina espiritual, de seguro ya te suena la palabra oración. Por supuesto, no estoy sola, sino que está el pastor Hugo Núñez. Salcha, Muy bien, bienvenido. gracias. Y vamos a hablar de este tema también conectado con una pregunta que nos hicieron en Instagram. Por cierto, recomendamos que nos sigan tanto en CBC Jones como en CBC Iglesia. Y ahí una persona nos pregunta, ¿cómo? ¿Tiene ahí la pregunta que le mandé? No, acá no tengo, pero se refería acerca de cómo estar seguro Ajá, de que Dios nos habla, de la voz de Dios. de la voz de Dios. Sí, la oración, qué tema fundamental. Y cuando vos hablabas de disciplinas espirituales, que ahora, ¿quién es el que se tiene que disciplinar en nuestra carta? La Biblia dice, el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. El gran enemigo que nosotros tenemos no está afuera, está adentro y es nuestra carne. Entonces, nuestro ser natural, forma de pensar, sentir y actuar, tiene que estar dentro de las disciplinas espirituales, que son la oración, la lectura de la palabra, el ayuno, la meditación, los retiros personales e individuales, porque muchas veces hablamos de retiro y pensamos en lo que se hace a nivel congregacional, que es una experiencia muy buena, pero a nivel individuo está el retiro personal, de apartarme, tomar un tiempo, un día como para desintoxicar mi mente y permitir que la luz y la vida de ese Cristo que está en mí ejerza dominio y control sobre mi mente. Y dentro de esas disciplinas está la oración. Aclaro que es disciplina para la carne, porque si hablamos del espíritu, la oración en sí cambia en cuanto a su significado de lo que podríamos tenerlos como un concepto nada más religioso. Un concepto religioso, oración es, bueno, yo trato de hablar con un Dios que me escucha y que está, no sé, en el cielo y que me está escuchando a mí que estoy aquí en la tierra. Entonces trato de hacer un esfuerzo para comunicarme con ese Dios a través de palabras y expresiones que van cargadas de fe, de creencia. Eso es a nivel religioso. Pero en el nuevo pacto todo eso cambió. Ya la oración no es hablar con alguien que está en el cielo o a una cierta distancia o fuera de mí, sino es ingresar a una conversación que eternamente el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo lo hicieron. Es meterme en la intimidad del Eterno. Porque ahora Él vive en mí. Y al vivir en mí, yo no tengo que hablar con alguien externo. Tengo que permitir que la vida que está en mí ejerza un gobierno y un dominio en ese tiempo particular que aparto para la oración. Y hay un concepto muy distinto. Sí, porque inclusive uno, si se imagina una conversación, te imaginas dos sillas. Una persona habla, la otra responde y va así. Inclusive fuera de aire nos hacíamos la pregunta de si estar en silencio también es orar, porque uno dice, vos preguntás a cualquier persona, ¿qué es orar? Hablar con Dios. Y una cosa es hablar con Dios y otra cosa es hablarle a Dios. Porque a veces vamos orando, y eso también quiero que por ahí lo charlemos, los errores que solemos tener de voy y hablo, 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 hablo. Y no está mal que Dios sea un lugar donde yo me descargue, porque peor es en otros lados o con otras personas, digo.
pero a la vez esa actitud de simplemente y no ponerme como a Transformar, luchar. transformar la oración en un monólogo, donde soy yo el que hablo, y digo amén y me levanto y salgo de ese espacio de oración. Inclusive digo, "Oh, me sentí bien", pero Dios no te llegó a decir nada, simplemente te sentiste bien porque sacaste. Uno en ese equipo de llamada a oración, uno operó en el alma. Me sentí bien. Es una expresión del yo encontrando una simple satisfacción y descanso emocional. Eso se produce en la oración, Sí. pero a partir de un gobierno de la vida de Cristo que implica no solamente un descanso, sino que tiene que implicar una revelación dada. Por eso vos dijiste bien hoy, cuando oramos no hablamos con alguien externamente, sino profundizamos la comunicación y comunión con alguien que ya vive en nosotros. Por eso hay términos por allí que se usan cuando hablamos de oración y que tienen que ver más con lo almático que con lo espiritual. Por ejemplo, un término es intimidad. Hay que tener intimidad con Dios. ¿Cuántas veces hemos escuchado eso? Y decimos, hay que buscar la intimidad. Y bueno, voy a mi cuarto, cierro la puerta para tener intimidad con Él. Y el término intimidad, aunque con las mejores intenciones pretenda decir el objetivo es pasar un tiempo productivo con Dios, intimidad se refiere a dos personas, uno externo a la otra, o sea, mi esposa y yo tenemos intimidad. Ella es una persona, yo soy otra persona. Dos amigos en un café charlan de cosas muy particulares y tienen una charla íntima. Uno de un lado, otro de otro lado. Pero Cristo ahora, el Espíritu Santo, no está allá enfrente para tener una intimidad con Él. Él vive aquí. Él está en mí. Y por eso el término apostólico, el término escritural, bíblico, es comunión. Si buscamos en todos los escritos apostólicos de los apóstoles, no vamos a encontrar la palabra intimidad, pero vamos a encontrar que se repite infinidad de veces el término comunión. ¿Por qué? Porque eso es lo que existe con Cristo a través del Espíritu Santo. Una común unión. Estamos unidos con Él. Él está en mí y yo en Él. Somos uno en Cristo. Entonces, cuando profundizo mi relacionamiento con Él, no profundizo en una intimidad, sino en una comunión mayor, donde esa unión que es la vida de Cristo en mí, la comunión de vida, se profundiza. ¿Por qué se profundiza? Porque esa vida pasa a tener mayor gobierno sobre mi mente, sobre mis emociones y sobre mi voluntad. Me encanta cuando dice gobierno, porque cuando está el gobierno del espíritu, mis ganas o no ganas de hacer algo que sé que me va a edificar, como lo es el tiempo de oración, no entran. Yo leía hace un rato Jueces 20, del momento cuando los hijos de Israel se enfrentaban a la tribu Benjamín. Ellos les iba mal y volvían a orar, a consultar, y en una de esas ocasiones volvían, que decía, a llorar, o sea, como diciendo, se sentían como se sentían, el resultado era o no el esperado, ellos entendían a dónde tenían que ir, y en una de esas, que creo que al menos en Jueces 20 parece que fueron 3 veces antes de que ganaran la batalla, fueron y lloraron, sí, o sea, es como estaba ahí el sentimiento, pero consultaron y también le metieron ayuno. O sea, yo digo, como la importancia de que el gobierno del espíritu esté, porque si no, almáticamente no tenemos ganas, es así. Y ahora fíjate qué interesante que en el antiguo pacto había un Dios que tenía que hablar. En el caso espectacular de ciertos patriarcas y profetas, Dios le hablaba en voz audible y después a través de un profeta. ¿Por qué Dios tenía que hablar en forma audible?
o por profetas o directamente Él, porque Él era un Dios que estaba con el pueblo en forma externa. En el caso de hoy, el hablar de Dios en forma audible pasa en segundo plano y no es necesario, porque no hay un Dios con el pueblo a quien tenemos que escuchar, sino un Dios en el pueblo a quien tenemos que experimentar. Y la experiencia que tenemos en la oración no es un ritual religioso. No tiene que ser un ritual religioso, no tiene que ser un ritual de esfuerzo humano. De última, lo único, vuelvo a repetir, de la disciplina de la carne, donde tengo que ejercitarme para determinar tiempo y espacio, para apartar eso para la oración. Pero ser consciente de que no es solamente el horario en que yo aparto para orar, sino que como Él vive en mí, practico lo que dice Tesalonicenses, orad sin cesar, que es una constante comunión de vida, donde estoy, donde ando, Él me puede y quiere hablarme. Ahora yo tengo que tener la suficiente entrega, por eso el nuevo pacto no es un pacto de esfuerzo, sino de entrega. Tengo que tener la suficiente entrega y rendición para percibir esa voz, el Cristo, por medio del Espíritu Santo, hablándome y tomando control, y la palabrita que te gusta, el gobierno sobre nuestras vidas. Entonces no es un esfuerzo religioso, no es el ser humano tratando de comunicarse con Dios a través de formas, ritos, maneras, sino que es un disfrute de un hijo con el Padre, de un hijo que tiene la vida del Padre y que esa vida que está dentro tuyo, dentro mío, dentro de todo nacido de nuevo, ejerza un control y te lleve a encontrarte en tu mente con revelación, en tus emociones, con cuestiones que te direccionan, porque te dan seguridad de que es Dios quien te está hablando. Qué privilegiados somos al estar en el nuevo pacto, o sea, al tener al Espíritu Santo. Y de mis versículos favoritos es Romanos 8:26, que dice que nosotros no sabemos cómo pedir, pero el Espíritu Santo, que opera según la voluntad de Dios, lo hace con gemidos indecibles. Se podría decir entonces que si nosotros, creo que a todos nos pasó, de orar y sentir que la oración no va ni al techo, y sentir que no, que sentir esfuerzo es la realidad, tiene que ver con que no está pasando esto que pasa en Romanos 8:26. Claro, al encontrarnos en ese ámbito donde oro y parece que no tengo respuestas o que ni siquiera se está escuchando, me está indicando que todavía estoy operando en ese momento sobre la base de mis sentidos. A Dios no se lo ve, a Dios no se lo palpa, a Dios no se lo conoce con la razón o con los 5 sentidos. La herramienta es la fe. Entonces, cuando estoy en esa práctica del tiempo específico que aparto para orar, aunque dejo en claro, la oración es en todo tiempo, pero cuando aparto eso, que es necesario y fundamental, para tener una comunión más profunda, y estoy ahí orando y es como que no pasa nada, dirían los chicos, ¿no? Es porque todavía estoy operando con el gobierno de mi mente, con el gobierno de mis emociones. Y en ese momento lo que tengo que buscar es que se haga un clic, de que deje de funcionar en el área de la psique, de la vida psique, para que la vida Zoe, la vida de Cristo, tome control. Y es ahí donde uno puede rendirse a Él y que esa vida, Cristo mismo, empiece a ejercer
direcciones, palabras, mostrarnos. Para eso es importante orar con las Escrituras. La oración es un tiempo donde vamos a las Escrituras y las Escrituras me hablan de ese Dios y me llevan a una rendición para que esa vida tome gobierno en ese momento de una manera más fuerte. Yo recuerdo, teníamos un familiar que estaba con una situación particular y nos pusimos a orar con mi esposa y le decíamos al Señor, no queremos pedirte nosotros, porque como bien dice la Biblia, pedir como conviene no sabemos. Pedir sabemos, pero como conviene no, que son dos cosas muy distintas. Pero el Espíritu, el que está a la vida Zoe de Cristo, intercede por nosotros. Entonces, yo soy partidario de que cuando vamos a orar, primero hay que aprender a preguntar al Espíritu, a la vida que está en nosotros. Segundo, hay que aprender a escuchar. Y tercero, recién, a pedir. Porque cuando pregunto, yo le estoy dando a Dios el gobierno y me estoy corriendo. Me pongo yo en el lado del que no sabe y a Él del lado que sí sabe. Y si pregunto es porque quiero aprender, y si quiero aprender es porque estoy dispuesto a rendirme. Y eso es clave para la oración. La oración no es un espacio donde a través de lo que yo digo trato de convencerle a Dios que haga algo que yo quiero. La oración es el espacio donde Dios se me revela a mí con su voluntad, que es buena, perfecta y agradable, y yo termino aceptándola, recibiéndola y estando dispuesto a levantarme y a obedecer, a vivir. Y entonces empezamos a orar por esta persona y le decíamos al Señor, Señor, háblanos, mostranos. Recuerdo que hicimos un ayuno porque el Espíritu nos pedía un ayuno de 21 días de Daniel. Y yo le decía, Señor, yo quisiera que cada día vos me des una petición por esa persona. Entonces, es como que el Espíritu me decía, armate una lista de 21 peticiones y después dedícate a pedir por eso, porque es lo que yo te voy a decir, que vos ores por esa persona y que es algo dentro de mi voluntad y entonces voy a estar obrando. Y nos poníamos ahora, a la mañana, antes de salir al trabajo, ese tiempo específico. Señor, acá estoy. Yo sé que no sé. No quiero pedirte lo que yo pienso, porque yo puedo pensar muchas cosas. Señor, ayúdale en esto, Señor, ayúdale en aquello, Señor. Pero ¿qué es lo que vos querés con esta persona? ¿Cuál es el diseño tuyo? ¿Cuál es el plan tuyo? Por eso, revelame. Y para nosotros que creemos no es increíble. Pero para una persona que no cree suena bien la frase de decir, increíblemente, cada vez había un momento en la oración donde el Espíritu traía una palabra, traía una petición específica, por medio del cual nos abocábamos a clamar y a orar. Y el Espíritu me decía y le decía a Mariela que esa era la petición. Entonces yo ahí automáticamente anotaba. Armé 21 peticiones para esa persona. Y Dios ha sido fiel y Dios está cumpliendo. Entonces, vuelvo a repetir, la oración no es un espacio donde yo voy con fórmulas, con palabras preparadas. Bueno, en los ámbitos religiosos aparecen los rezos, pero en el ámbito evangélico también aparecen ciertos términos que si no me dirijo a Dios con cierto vocabulario, parece que Dios no me escucha. Y busco palabras especiales para hablar con Dios. Es Majestuosas. claro. Como que Dios se comunica sobre lo que decimos. Dios se comunica en el corazón, Él vive en nuestro ser. Su lenguaje es espiritual, Dios es espíritu. Y los que le adoran, la oración es una forma de hacerlo, lo deben hacer en espíritu
y en verdad. Entonces hay una comunicación espiritual. Por eso tenemos que pasar del gobierno del alma para introducirnos al gobierno del espíritu. Y en ese ámbito se desarrolla la oración. Y ahí es donde Él revela. Y cuando Él revela, se cumple lo que dijo Jesús. Todo lo que pidieres al Padre, siendo de su voluntad, será hecha. Entonces tenemos una oración con la garantía de que se va a cumplir, porque reúne la premisa. ¿Cuál es la premisa? Que sea de su voluntad. Ajá. Entonces, la oración es ese espacio apartado específicamente para tener de una manera muy particular e individual la manifestación del gobierno de esa vida que está en nosotros, donde en un ámbito de gozo, en un ámbito de profundidad espiritual, escuchamos a Dios y hablamos con Dios. Y donde salimos de ahí con una mayor revelación y una transformación por obra del Espíritu para vivir en esta tierra lo que Él quiere con nosotros. Por eso la oración es tan necesaria. Porque ¿Cómo conocemos su voluntad si no? ya, Porque por ahí uno va, una vez también escuché esto en una prédica, vas a la oración para que Dios conozca lo que vos querés. Y ahí estás haciendo que Él conozca tu voluntad, cuando es totalmente lo contrario. Es para yo conocer la suya. sí, desde la concepción de lo que es el Evangelio, como siempre decimos, y acá en Auténtico lo hemos dicho varias veces, no es lo que yo hago para Dios, es lo que Dios hace o hizo por mí y hace hoy en mí y a través de mí. Siempre se trata de Él, no de mí. Se trata de Cristo, no del cristiano. El cristiano expresa a Cristo, es la herramienta, pero siempre se trata de Cristo. Y la oración es eso, es ese espacio donde tengo que ir a ser gobernado por Él. Porque, por ejemplo, conocemos la verdad a través de las Escrituras, pero si esa palabra que recibimos en la Escritura no tiene el gobierno de la vida de Cristo que está en nosotros, no la vamos a obedecer. Porque todos sabemos que tenemos que perdonar a nuestros... Lo leemos. Lo está. Pero, ¿quién lo hace? Aquel que está gobernado por la vida de Cristo. Porque ¿quién perdona? Es Cristo a través de nosotros que perdona. Yo puedo leer la Biblia en forma ritualista y saber todo. El muchacho que se encontró con Jesús, él sabía y cumplía los mandamientos. Pero cuando tuvo que entregarse al gobierno de Cristo, vende todo y sígueme. No supo hacerlo. No pudo hacerlo. La oración te lleva a entender, experimentar y después vivir con una unción y una fuerza única el gobierno de Cristo en nosotros. Por eso dice la Biblia que debemos experimentar la transformación de nuestro entendimiento por medio de la renovación de nuestra mente, para que ahí recién comprobemos que la voluntad de Dios tiene 3 características. Es perfecta, es buena y es agradable. Si no hay una vida de oración de ese tipo, puedo estar hasta haciendo un esfuerzo para obedecer lo que Dios me pide, pero diciendo, che, qué complicado, qué difícil, ¿okay? La vida cristiana. Cero disfruta y deleite. Señor, vení pronto porque no doy más. Pero sin embargo, cuando en la oración encontramos el flujo y el gobierno en plena comunión de esa vida, eso se nos revela y Él mismo se manifiesta para vivirlo. Y uno como espectador o herramienta dice, qué bueno es bueno, es perfecto y es verdad. Y cuando en Mateo habla del Padre Nuestro, que si bien no lo solemos hacer así tal cual, siempre yo imagino, o sea, o leo también que es como que te ayuda a decir qué es lo primero que tenemos que hacer, pienso yo. No sé si está bien, pero como decir primero quién es Él, Ah, eh,
quién es Él y a la vez quién es Él me ayuda a entender quién soy yo. Él es Padre Celestial, Él es Dios de los cielos. Su voluntad es la que me importa, o sea, porque dice, se haga tu voluntad en la tierra y en el cielo. Entonces, como de alguna manera yo tomo el Padre Nuestro para decir, ¿qué es lo primero que tengo que hacer? Y uno suele, o sea, al menos yo cuando empiezo a orar, empiezo diciendo cualidades a Él, para que de entrada, digo yo, toda mi alma entienda que lo importante es su persona. Obviamente que después hay cosas que quiero Excelente decir. lo que decís y está así. O sea, el Padre Nuestro no fue dado por Jesús para que lo repitamos como loritos. El Padre Nuestro es un modelo de oración que Jesús muestra cuáles son las partes fundamentales y todo el espectro que abarca la oración, hasta inclusive el pan nuestro de cada día, o sea, el confiar en pedir a Dios por la provisión. Ahora, lo que vos decías, empieza con exaltación, adoración y rendición. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu exaltación. ¿Sí? Y después dice, se echa tu voluntad, así como se hace en los cielos, aquí en la tierra, pero está hablando del que ora. ¿Sí? Y es lo que decíamos hoy, es poner el alma bajo el gobierno de la vida de Cristo, para que dejemos de pensar que Dios no nos escucha o que el cielo está cerrado, y dejar de funcionar dentro de lo que siento, pienso, razono, para entrar en un lenguaje espiritual. Porque hay un texto, a ver un poquito, te voy a leer, que se encuentra en el libro de Romanos, capítulo 8, versículo 15. Dice, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor. Ese espíritu vive en nosotros, que no es un espíritu de esclavitud. El espíritu del pecado era esclavitud. El primer Adán nos metió en la esclavitud del pecado. Pero el postrer Adán, Jesús, nos trajo libertad y el espíritu del Señor vive en nosotros. Para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. Y ahí resume la esencia del lenguaje que tiene que haber en la oración. Es un hijo hablando con el Padre en la intimidad del Espíritu, donde el lenguaje es espiritual, aunque use palabras. Por eso los silencios, a ver, en el Espíritu no hay silencio, el Espíritu siempre habla, aun cuando la boca calla, porque el lenguaje espiritual es mucho más profundo de lo que puede decir nuestros labios. Y muchas veces nuestros labios dicen cosas que ni siquiera pensamos, y lo decimos por inercia. ¿Cuántas palabras surgen como una reacción mecánica? Nos golpeamos y ¡ay! Y salió mecánicamente como una reacción. Y muchas veces hablamos cosas que no tienen sentido. Por eso es importante aprender a preguntar, a escuchar a Dios y después decirle lo que Él quiere que le pidamos. La oración, repito, es el ámbito donde tengo que aprender a ser gobernado por la vida de Cristo. Y salir de esa oración con todo lo que se necesita para manifestar a Jesús. Y con la pregunta que vos me decías que preguntaron en las redes, ¿no? Sí. ¿Cómo estar seguro? Bueno, le llevo a toda esta explicación que hemos dicho. Para poder estar seguro, primero hay que aprender a orar. Mientras que yo no aprendo a orar y lo tomo como algo que yo le digo y espero que Él me responda de una manera, no sé, mecánica o con evidencias, como Gedeón, que el pellón esté seco y la tierra esté mojada, y después al otro día al revés, que el pellón esté mojado. Buscamos evidencias externas. Entonces no estamos interpretando lo esencial de lo que es la oración. Ahora, cuando profundizas la oración en el gobierno del Espíritu y en una experiencia de comunión espiritual, vas a salir con la seguridad de que Él te habló, cuando Él te habló. Aún sin ver. Sí. Sí.
antes que suceda, porque también está la otra expresión. Bueno, Señor, si es de tu voluntad, que se abra una puerta. Yo voy ahí, y si es tu voluntad, que la puerta se abra. O sea, yo no me estoy moviendo por fe con ese lenguaje. Me sigo moviendo a la duda, porque yo no sé si se va a abrir. Pero si se abre, es la evidencia. Sin embargo, tendríamos que profundizar. Y esto es un desafío que todos lo vivimos. Yo, al decir esto, es un desafío que encuentro, porque vencer el gobierno de una mente y de un corazón propio de nuestra alma es un trabajo de todos los días. Pero tendríamos que profundizar en la oración, donde recibir primero la palabra de Dios. Y a partir de la palabra, no ir a probar si es la voluntad, sino que ir a golpear esa puerta sabiendo que es la voluntad. Es muy distinto. Sí, mucho. Los apóstoles vivían, la iglesia primitiva vivía ese tipo de comunión con el Padre. Y el Espíritu le decía a Pablo, bueno, no vayas a predicar a tal parte del Asia. Y bueno, y se quedaba. Y era una guía del Espíritu. Ahora también, ¿por qué nos cuesta y por qué a veces surge la inseguridad? Porque nuestros oídos espirituales no están afinados. Por eso, ¿cómo se aprende a orar? Orando. ¿Cómo se aprende a experimentar el gobierno de la vida de Cristo en la oración? Orando y permitiendo que esa vida nos gobierne. Por eso es necesario apartar el tiempo para esa comunión muy especial que debemos tener. Y después, en el ejercicio y en el mantenernos rendidos al Señor, va a fluir ese diálogo con Dios de una manera cotidiana, 24/7, donde en la calle, en el auto, en la oficina, el Espíritu te va a hablar y vas a saber que sabes que es el Espíritu y que no hay otra voz. Y vas a distinguir entre la voz de tu mente almática y de la mente de Cristo que está en vos. Entonces, para tener la seguridad hay que profundizar en la oración. Empecemos por ahí. Sí. La verdad que fue de mucha edificación esta charla, Pastor, y también decirle a todos los que están ahí del otro lado que si en algún momento pensaron o dijeron, porque también se escucha mucho eso, te pasa algo como trágico, triste, decir, no quiero ir porque no sé qué orar. Y bien que no sepas porque nadie sabe. No sabemos cómo conviene al menos, porque pedir rápido lo hacemos, pero yo creo que es el escenario perfecto, el que vos digas no sé cómo, ok, perfecto ese escenario para que el Espíritu comience a interceder y experimentarlo. Es una locura, lo experimenté y el Espíritu te lleva a decir una palabra o a decir una frase. Y no estoy hablando del don de lengua, estoy hablando de algo que pedir. Y es genial, así que a todos los que están ahí del otro lado, le animamos a que podamos cultivar una vida en oración. Y por supuesto, si tienen otras preguntas con respecto a esto o a otros temas de alguna disciplina espiritual, que por supuesto lo puedan hacer en comentarios o en nuestras redes sociales. Así que... Por ejemplo, antes que terminemos, la oración es una cosa y es lo primero. A partir de aprender a orar en esa comunión de vida con Cristo, surge el intercesor y surge el guerrero. No puede haber intercesor y guerrero si primero no ha aprendido a disfrutar el gobierno de la vida de Cristo en la oración. Porque el intercesor, ¿qué va a hacer? Se va a poner en la brecha entre el necesitado y Dios, pero para pedir lo que Dios quiere hacer. Entonces primero tiene que ser una persona de oración. Y el guerrero, ¿qué es? Se va a poner entre el problema o la cuestión espiritual de maldad para generar aperturas con la manifestación de Cristo. Pero primero tiene que ser alguien que ore y que disfrute de la vida y del gobierno de Cristo. Lo mismo pasa con el adorador. No puedo ser un adorador si primero no aprendo a moverme con el gobierno de esa vida de Cristo por sobre mi alma en los ámbitos de oración. Y eso te da cierta autoridad
Yo digo, a la hora de orar, por ejemplo, por cosas, eh, es muy diferente una oración duditativa a una oración con autoridad. Pero esa gente que ora con autoridad es porque entiende quién opera a través de... Claro, la autoridad no viene en qué palabra digo, en el tono de la palabra o en una fórmula que recito. La autoridad viene del fluir de la vida de Cristo a través de quien está orando y quien está diciendo algo. La autoridad no está en la palabra, está en la comunión de vida y del gobierno de vida de Cristo sobre esa persona. Y sin la oración, difícil. Eso es imposible. Imposible. Porque la oración es el lugar donde nos rendimos. Viste que siempre decimos, hay que morir a la carne. ¿Y cómo morir a la carne? En la oración. Y en la palabra. Orar y palabra, escritura. La revelación viene y la carne se somete a la voz del Espíritu. Y eso también cuando esta persona preguntaba cómo tener seguridad de la voz de Dios, o inclusive de una persona que viene y te da palabra de Dios, nunca va a ir en contra de la palabra. Y es algo que yo escuché muchísimo a usted y lo tengo presente de recibir palabra y decir, ok, la confirmación está acá. Sí. Y además otra cosa, si vos sos una persona que te está moviendo bajo el gobierno de Cristo, en el diseño de Cristo, todo profeta que venga con una palabra de Dios va a ser una confirmación a lo que vos ya estás viviendo y el Espíritu te está mostrando. Yo siempre creo que los profetas confirman. Sí. Al hombre y a la mujer de Dios, gobernada por la vida de Cristo, le confirma. Dios manda para confirmar. Pero cuando no tiene nada que ver con lo que el Espíritu en esa comunión de vida te está hablando, y bueno, examinarlo todo, retenerlo bueno. Sí. A ver. Tal cual. Bueno, la verdad que nos ha costado cerrar este programa porque fue muy interesante como lo es la oración, así que sin más que decir, nos vemos el próximo episodio, que seguro también va a ser de mucha edificación para tu vida y también para la nuestra. Muy bien. Chau, chau.